Estoy esperando que se actualicen. Ahí está. Ok. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer unas pruebas de sonido. Esperando que se actualicen. Sí, nos escuchamos bien. Recuerden que todos los viernes tenemos estas sesiones donde vamos a estar hablando de los temas de la semana o de algún tema que ustedes propongan dentro de nuestras redes sociales, específicamente a través de Facebook, claro, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que estemos activos en Facebook, trayéndoles material gratuito, haciendo este tipo de actividades de carruseles o presentaciones. Y también tenemos el blogger, que es una vez a la semana. Estamos subiendo material que complementa lo que estamos hablando. O sea, no estamos repitiendo lo mismo en todos nuestros canales, tratamos de ir aumentando. Y pues aquí en YouTube todos los viernes. Y el domingo siempre, todos los que están suscritos a nuestro newsletter, se les manda un correo donde se les da un poco todavía más de información de la que ya se habló en la semana, como para cerrar la semana. Se les entregan los recursos gratuitos que se hayan regalado durante la semana y se les agrega un recurso gratuito extra que cae siempre, es el ebook de lo que se habla en este live. Entonces los invitamos a que se suscriban, ya sea que dejen su correo aquí y yo lo inscribo directamente al newsletter, o en Facebook me pidan directamente cómo suscribirse a este newsletter, ¿verdad? Permítanme un segundo. Creo que ya estamos listos ahora sí para comenzar, para no tardarnos tanto en esta actividad. Ay, perdón. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo elegir el instrumento adecuado para tu clase, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido esta situación en la que conocemos todos los instrumentos, pero no sabemos cómo utilizarlos o cuándo utilizarlos o cuál utilizar dependiendo de la actividad que vamos a hacer? Traemos mucho esta idea de las rúbricas como evaluación formativa cuando no es el único instrumento de evaluación, y también traemos esta idea mezclada entre técnicas e instrumentos de evaluación que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una aclaración de esto. Al final voy a explicar un poco lo de la rúbrica, que fue el recurso gratuito que se entregó en Facebook el día jueves respecto a cómo crear rúbricas de manera sencillas, pero que estén adaptadas 100% a mis necesidades. Pero primero vamos a hablar un poco de esta parte teórica que muchos de nosotros conocemos, pero a veces tenemos como que algunas ideas cruzadas que no son las correctas. Primeramente, un instrumento de evaluación es una herramienta que registra información. Desde ahí podemos partir nosotros para entender una diferencia entre una técnica y una herramienta. Un ejemplo clásico es decir la autoevaluación. La autoevaluación es una herramienta. No, no es una herramienta porque no es un registro, ¿sí? Es una técnica porque nos sirve para registrar, ya sea en un diario de campo, en un registro anecdótico, en una rúbrica, como ustedes lo quieran ver, en una lista de cotejo, esa autoevaluación. Pero la autoevaluación en sí, la coevaluación, la heteroevaluación, son técnicas, no son herramientas ni instrumentos. Los instrumentos, hay que dejarnos bien claro esto que puse en negritas: herramientas que registran información. Si tú no puedes registrar información, es una técnica, ¿sí? Entonces, hay que quedar muy claro que no es lo mismo, obviamente, técnica que instrumento. Aquí doy algunos ejemplos, como que una técnica es la observación, la entrevista, etc. ¿Y cuál es la función realmente de un instrumento? ¿Por qué es tan diferente a el instrumento que utilizamos, porque también es un instrumento, nuestra lista de calificaciones? Bueno, porque esta parte de la evaluación formativa está ahora profundizando en lo que es el acompañamiento, la retroalimentación y obviamente mejorar, pero no castigar, claro. Entonces, esta parte es súper importante porque lo que tenemos que lograr nosotros es realmente hacer un acompañamiento y una retroalimentación. Si tú aplicas instrumentos de evaluación
de evaluación formativa y no entregas retroalimentación, no es una evaluación formativa. Si no hay un acompañamiento, que en esta parte es ya sea un timing pedagógico para yo replantearme mi práctica docente, o un acompañamiento del alumno para ver cuáles fueron sus dificultades y mejorarlas, entonces tampoco es una evaluación formativa. Utilizamos el instrumento, sí, pero no por utilizar rúbricas hacemos evaluación formativa, ¿vale? Entonces, evaluar no es solo calificar, es observar con intención, no solo con atención, que es algo que tenemos muy claro, sino con una intención. Si no hay una intención pedagógica detrás del instrumento, pues no, esto no está sirviendo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco y vamos a ver las técnicas de evaluación antes de meterme con los instrumentos de evaluación para no mezclarlos. Una técnica de evaluación es la observación directa, ¿sí? La técnica es la observación, el instrumento es el diario de campo, el registro anecdótico, el diario del alumno, algún instrumento que ya se tenga, ¿no? Su descripción es que obviamente el docente va a observar intencionalmente comportamientos, o sea, no es, mi supervisor me pide registrar y como ya va a acercarse ahí de repente como que se me ocurre, a ver qué escribo, que este alumno hizo esto, no hizo esto, no, tenemos que tener una intención. Entonces, la observación va intencionada directamente a uno de estos 4 campos. ¿Qué es lo que quiero observar? Comportamiento, actitud, habilidad o interacción. Y son cosas totalmente diferentes y podemos observar todas, sí. Pero si lo estamos haciendo sobre una rúbrica o una escala estimativa, se vuelve muy compleja. Yo les recomiendo que cuando se use la observación directa pero intencionada, escojamos alguno de estos 4 campos y que nuestra rúbrica esté, o nuestra lista de cotejo o escala estimativa esté muy bien segmentada para poder avanzar. ¿Qué instrumentos se asocian muy bien con la observación directa? El registro anecdótico, la lista de cotejo, las escalas estimativas, obviamente las rúbricas. ¿Para qué es útil esta técnica de evaluación? Es útil para evaluar actitudes, participación, habilidades motoras, convivencia. Todo es como aquello que no hay un registro físico. Para eso sirve esta observación directa. Cuando tenemos el interrogatorio o el diálogo, este es muy importante también porque no todos los exámenes tienen que ser escritos. Es como cuando hacemos una participación entre todo el grupo. Y el maestro lo que se encarga es formular preguntas abiertas o estructuradas de forma oral para identificar procesos de pensamiento y comprensión. Fíjense muy bien, porque este interrogatorio no nada más es hacer preguntas por hacer preguntas, también tiene una intención y esta intención es identificar procesos de pensamiento y comprensión, ¿sí? Si vemos que el alumno no está procesando la información o su manera de interpretarla no es la correcta a lo que nosotros queremos lograr en la intención de nuestro proyecto, entonces aquí es donde hacemos un cambio. ¿Qué instrumentos se asocian muy bien con esta técnica? Pues guías de entrevista, listas de cotejo, notas. Y esta es útil para evaluar comprensión oral, argumentación y reflexión, ¿sí? También tenemos lo que son producción de textos o trabajos escritos. Aunque ustedes me pudieran decir, maestra, pero este sería un instrumento de evaluación porque aquí se registra información, no se registra información. El alumno lo hace y yo cuando lo califico, ya sea que lo meta en una lista de calificaciones, en una rúbrica, en una lista de cotejo, o sea, por eso no todo lo que se escribe siempre va a ser un instrumento de evaluación y porque hay que aclararlo. La producción de textos y trabajos escritos no son instrumentos, son técnicas para recabar información. Aquí el alumno va a redactar lo que ustedes le pidan y los instrumentos que se van a asociar para trabajar esta técnica va a ser la rúbrica, los portafolios, por supuesto, para guardar evidencias, las escalas estimativas. ¿Por qué utiliza instrumentos de evaluación de orden superior? Porque como aquí podemos verlo, no es la observación que es tan rápida que se nos puede ir, sino es algo en lo que podemos profundizar, analizar, reflexionar, y entonces nuestro instrumento de evaluación puede ser un poco más profundo. Y aquí es muy importante porque es útil para evaluar escritura, síntesis, expresión, estructura textual, matemáticas, conceptos, etc. Después tenemos la dramatización, juego de roles o simulación, que se utiliza mucho en preescolar, pero también es bueno utilizarlo en grados grandes. Y estos obviamente son actividades para representar situaciones reales o ficticias, obviamente. Y los instrumentos asociados pueden ser las rúbricas. ¿Por qué una rúbrica en algo que es una dramatización? Porque la dramatización muestra una reflexión más profunda. Entonces, esto va a permitir que nosotros
podamos utilizar una rúbrica para ver si el alumno está comprendiendo este concepto de manera más profunda, más reflexiva. Las listas de cotejo, un diario reflexivo, porque también si esto es muy rápido o si no es un producto final, pues podemos hacer un instrumento más sencillo. Es útil para evaluar habilidades sociales, expresión oral, resolución de conflictos, que no son cosas que se plasman de manera escrita. Entonces, eso también, ojo, este tipo de actividades sirve para ver cosas más sociales. A veces no solamente hacer equipos nos muestra y saben resolver resolver problemas, resolver conflictos. Entonces, esto es muy importante. Tenemos también los portafolios de evidencias, los cuales son técnicas, no instrumentos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con los trabajos escritos. Estos trabajos están plasmados, pero no registramos en ellos. No es que adentro haya un cuestionario, que sí es un instrumento, sino ese cuestionario pero está por fuera para nosotros ir viendo si lo tiene o no lo tiene. Entonces, el portafolio es una técnica, no un instrumento. ¿Qué hace esta técnica? Recolecta de manera organizada y reflexiva, porque no recogemos trabajos por recoger trabajos, de todo lo que sean trabajos, productos, actividades y procesos. No todo es escrito, se pueden registrar fotos, videos, estos ya serían portafolios digitales, que más adelante también habrá una semana en la que hablaremos de todo lo digital para hacer todo tipo de cosas y la inteligencia artificial, que es otra de nuestras áreas de expertise, para poder hacer estos portafolios y no tener tantos papeles o tantos documentos sueltos. Los instrumentos que se asocian a esta técnica son la guía de evaluación, la rúbrica, reflexión del alumno, y en este tipo de actividades sí se recomienda que los instrumentos asociados sean instrumentos de orden superior. ¿Por qué? Porque nos permiten ver avances y nos permiten profundizar y reflexionar realmente de lo que está desarrollando el alumno y de sus procesos, que eso es lo más importante de la evaluación formativa. El portafolio va muy de la mano con esta parte de la evaluación formativa. Este es útil para dar seguimiento a largo plazo, ¿vale? Porque si tú quieres ver si Juanito está mejorando en su escritura y tú dices, es que yo veo que no mejora, yo veo que por más que le explico esto no entiende. Si tú tienes tu portafolio y de repente sacas el primer trabajo de cuando entraron en la primera semana y lo comparas con tal vez no ha avanzado enormemente, pero ha avanzado. Y los portafolios nos permiten ver esto y también demostrárselo a los papás, porque tenemos a veces muchos papás que nos dicen que esto, que si está avanzando, que si no está avanzando, etcétera, ¿no? Entonces aquí el portafolio nos va a permitir mostrar que sí. Además de que vamos a poder valorar progresos y la metacognición, sobre todo en proyectos, porque el alumno puede también tomar los portafolios, no nada más son de uso del maestro, y hacer una autoevaluación de los primeros trabajos a los últimos trabajos y realmente qué aprendí, cómo lo aprendí, por qué lo aprendí. Y esto va a llevar a un proceso metacognitivo, ¿sí? Después tenemos lo que les decía, la autoevaluación es una técnica, no es un instrumento. El alumno reflexiona y valora su propio desempeño. Obviamente los instrumentos que están asociados son escalas de valoración, semáforos, rúbricas adaptadas de manera muy sencillas, porque ellos son los que las llenan. También aquí puede haber obviamente cuestionarios para registrar. Es útil para fomentar la autorregulación, la autonomía y la honestidad evaluativa. Al principio puede haber muchos problemas con esto de la honestidad evaluativa, pero mientras vamos avanzando van a ver que los niños van a ser más reales. He conocido compañeros que plantean que no les gusta utilizarla porque los niños no dicen realmente el nivel en el que están. Niños que a lo mejor les falta seguridad se ponen calificaciones más bajas de las que merecen, y niños que tienen exceso de seguridad, aunque no hayan trabajado, se ponen calificaciones más altas. Pero recordemos que todo instrumento va acompañado, entonces no nada más, el niño dijo esto, pues lo califico. Es hacerlo reflexionar por qué está escribiendo eso, porque el objetivo de la autoevaluación es fomentar la autorregulación. Si tú aplicas autoevaluación, pero no estás generando que el alumno haga esa honestidad y esa autorregulación de ver si realmente está avanzando o no, entonces estamos fallando al usar esta técnica. Tenemos también la coevaluación, que pasa algo muy parecido con la autoevaluación. Pero aquí los estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros, también es una técnica. Los instrumentos asociados pueden ser exactamente los mismos: rúbricas simplificadas, que era lo que les decía hace un momento, listas de cotejo compartidas, escalas estimativas simples, porque aquí los que los llenan también son los alumnos. Y este es
para fortalecer la crítica constructiva y el trabajo colaborativo. Tenemos un grupo que tiene muchos problemas para trabajar en equipo y normalmente está saboteando a la otra persona. La coevaluación va a permitir que vayan avanzando, porque la coevaluación, a final de cuentas, no es una autorregulación, pero sí es una regulación de mí hacia mi compañero. Son importantes, pero recuerden que estas técnicas van acompañadas del maestro, porque si no, no tienen tampoco ningún sentido. Nada más que el alumno diga qué calificación tiene, el maestro lo acepta sin decir peros, y pues no hubo una reflexión crítica. Tenemos también juegos didácticos o dinámicas, que son técnicas, porque con ellas se puede recabar datos, no instrumentos. Son evaluaciones a través de juegos de mesa, aplicaciones, actividades lúdicas con regletas, con material didáctico, con instrumentos, etc. Instrumentos asociados a esta técnica son registro anecdótico, tarjetas de control, rúbricas lúdicas, entre otras. ¿Para qué sirven estos juegos didácticos? Porque también a veces los dejamos de fuera. Son útiles para repaso de conceptos, habilidades, lógica, toma de decisiones, dependiendo el tipo de juego. Los juegos de mesa son mucho para toma de decisiones, pero hay algunos juegos que algunos maestros hacen, como los como si fuera Jeopardy o Maratón, o adivinen quién, referente a conceptos, y entonces también sirven para un repaso de conceptos. No sirven para una introducción de conceptos, eso hay que dejarlo bien claro. Son 10, ahorita nada más nos faltan 2 y vamos a los instrumentos. La resolución de problemas también es una técnica. El alumno debe enfrentar situaciones o desafíos para resolver de manera creativa. Y resolución de problemas no se refiere a matemáticos, sino dilemas éticos, puede ser por parte de lo humano y lo comunitario, o ética, naturaleza y sociedades. Y también esta parte de reflexiones en cuanto a situaciones que se pueden estar viviendo, problemas que se tengan que resolver entre todos juntos, situaciones como creación de actividades de artes, que también sirven para resolver problemas, pero en equipos obviamente. Y sus instrumentos asociados también son rúbrica, listas de cotejo, bitácoras, que también son muy importantes. Y esto va a ser útil para crear un pensamiento crítico y una aplicación práctica del conocimiento. Estos son muy importantes porque no todo es conceptual. Recordemos que también tenemos que desarrollar las habilidades. Y bueno, por último, hay muchas técnicas más, pero la última técnica que les voy a dar, de las que más usamos, son producciones artísticas o creativas. También pueden ir en los portafolios. Estos incluyen dibujos, maquetas, videos, carteles, canciones. Aquí esta parte sí puede ser más digital, o más en foto, por ejemplo. Y pues los instrumentos asociados son rúbricas estéticas, autoevaluación, portafolio. Esto es útil para que los alumnos aprendan a expresarse de manera libre, integración de saberes y también una evaluación transversal. Las artes permiten mucho esta evaluación transversal, porque no es nada más por hacer una pintura, se puede integrar a cualquiera de los otros contenidos conceptuales. Y bien, ¿cómo integrar estas estrategias simples de evaluación formativa? Bueno, podemos utilizar... esta diapositiva no iba aquí. ¿Qué considerar al elegir un instrumento de evaluación? Y ahora sí vamos a pasar a los instrumentos de evaluación. Hay 4 factores claves para poder nosotros decidir qué instrumento es el más adecuado. Tenemos primero tener definido el grado, porque no es lo mismo primero o sexto, y no es lo mismo un pictograma que una rúbrica con 4 niveles, ¿verdad? Luego tenemos un tipo de aprendizaje, porque ¿qué es lo que queremos evaluar? Actitudinal, conceptual, procedimental. Tenemos el tiempo disponible, porque a veces también hay que ser realistas. Aplicamos algunas actividades y algunas pueden decir, bueno, me la llevo a mi casa y la califico, y otras no se tienen que calificar en el momento. Entonces tiene 5 minutos o 3 semanas para aplicar y analizar. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad? La evaluación formativa no es la única, también está la diagnóstica, y de todos modos sigue la sumativa, porque aunque la nueva escuela mexicana haya planteado una nueva manera de calificar, nuestras estructuras para registrar calificaciones siguen siendo sumativas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo una por una. El primer factor para decidir qué instrumento de evaluación utilizar es el grado. ¿Es lo mismo evaluar en primero que en sexto? Claro que no. En primero o segundo, los estudiantes están desarrollando apenas lenguaje oral y escrito básico, comprensión limitada de instrucciones abstractas. A veces tenemos, los que hemos estado mucho tiempo, se los digo por experiencia, con grupos grandes, y de repente nos dan un grupo de primer grado, nos enfrentamos a una gran situación: dar instrucciones.
Estamos acostumbrados a dar instrucciones muy largas y que el de sexto o el de quinto tal vez las capte y las aplique. Pero los de primero y segundo se las tienes que desmenuzar en muchas actividades, en muchas instrucciones, se podría decir. Entonces, esto es un factor para decidir el instrumento de evaluación. Y necesitan a veces apoyos visuales o pictogramas porque muchos de ellos no han logrado el proceso de lectoescritura. Entonces, si tú quieres aplicar una autoevaluación o una coevaluación, no puedes pedirle que escriba si no todos han culminado ese proceso. Estos instrumentos sugeridos para este factor es listas de cotejo con imágenes, semáforos de autoevaluación, que lo habíamos visto en la sesión pasada, es poner por colores como rojo muy mal, amarillo más o menos, verde muy bien, o nada más dos, más sencillo, rojo, verde, ¿no? Y pictogramas o caritas para expresar logros también puede ser una buena forma de escoger un instrumento a través de esta actividad para trabajar con esos grados. En el caso de los grados grandes como quinto o sexto o secundaria, por ejemplo, preparatoria, estamos hablando de que aquí obviamente va avanzando, los alumnos ya pueden reflexionar sobre su aprendizaje. Eso es algo muy importante porque en primero y segundo todavía esa reflexión les cuesta. Pueden comprender criterios más complejos y pueden hacer auto y coevaluaciones guiadas. En este caso, se pueden explicar un momento antes cómo se van a hacer y después ellos aplicarlas. Entonces, aquí sí podemos hacer otro tipo de instrumentos, que rúbricas con 3 o 4 niveles. En el caso de primaria, en el de secundaria pueden aumentar los niveles. Las escalas estimativas con verbos claros, eso es súper importante para primaria. Y puede haber portafolios con reflexión personal porque ya tienen esta capacidad de comprender y reflexionar sobre su aprendizaje. Aquí hay un tip, es adaptar el lenguaje del instrumento al grado, no solo al diseño visual. Aquí estamos tomando en cuenta si el alumno es el que va a utilizar el instrumento, ¿sí? Pero si lo vamos a utilizar nosotros, pues aquí no hay una diferencia entre rúbricas, listas de cotejo, escalas estimativas. En lo que habría diferencia es en los niveles que estamos colocando de acuerdo a estos grados. Pero más adelante hablaremos de esto en las rúbricas. El factor 2 es el tipo de aprendizaje que vamos a trabajar. ¿Qué tipo de aprendizaje estamos evaluando? 1. Si lo que estamos evaluando es conceptual, entonces, permítanme un segundo. Ok, si lo que estamos evaluando es conceptual, que es el saber, que en este caso, ¿qué incluye? Teoría, definiciones, fechas, fórmulas, ideas. Un ejemplo sería qué es una fábula, cuáles son los estados físicos del agua. Entonces los instrumentos ideales son pruebas cortas, rúbricas de contenido, que son diferentes a las actitudinales o a las prácticas, y mapas conceptuales evaluados, que en este caso el instrumento no es el mapa conceptual, es el mapa conceptual sería la técnica y el instrumento sería el cuestionario que se aplica o la lista de cotejo o la calificación aún que se pone para colocarla después en nuestras calificaciones, ¿sí? Si el tipo de aprendizaje es procedimental, que significa saber hacer, entonces tenemos estos aspectos: habilidades, procesos y ejecución es lo que vamos a calificar. Un ejemplo es leer en voz alta, resolver operaciones, experimentar. Para esto es recomendable listas de cotejos por pasos, porque esto va a permitir, tanto para mí como para el alumno, ver cómo en qué proceso está. Rúbricas de desempeño, que no son mismos que las rúbricas que habíamos dicho acá atrás, que eran de contenido, sino estas estamos viendo, están las rúbricas y normalmente dicen avanzado, estándar, etcétera. Grabación o también las de desempeño son aquellas que ponen caritas, no tanto la palabra. Grabaciones o evidencia visual, también puede ser, esa es una técnica, no es un instrumento, pero también se puede utilizar para después utilizar un instrumento y evaluar con calma en otro espacio, que ahorita vamos a ver lo del tiempo. Y en actitudinal, que significa todo lo que está relacionado con el ser, que están los valores, las virtudes, etcétera. Pues aquí vamos a ver comportamientos, también las actitudes, la convivencia. El ejemplo es respetar turnos, trabajar en equipos, expresar emociones. Y los instrumentos más adecuados son registros anecdóticos, que es rápido escribir el desempeño como en general de los alumnos, y aquellos que están muy específicamente sobresaliendo por actitudes buenas o malas, ponerlos en un apartado. Los diarios de campo, que tienen la misma función que el registro anecdótico, pero son más completos. Y en este caso, la autoevaluación o la coevaluación aplicada con una lista de cotejo, tal vez, o un semáforo, que sería el instrumento, para que el alumno esté consciente de cómo se comportó durante las sesiones.
Obviamente, aquí es importante entender que no se usa el mismo instrumento para todo y se debe adecuar según el aprendizaje que se espera. No tiene caso que hagamos una rúbrica súper elaborada para trabajar los comportamientos si realmente con un semáforo puede quedar claro este comportamiento que hubo, ¿no? A lo mejor no 2 colores, a lo mejor 5 colores, 4 colores para que sea más claro. Pero estos colores, bueno, aquí también tengo que hacer una aclaración antes de que se me vaya. Si vamos a utilizar este tipo de instrumentos pictográficos, es importante que no lo tengamos como una hojita que significa cada uno de estos en sus niveles, ya sea en porcentaje de avance o algún verbo de la taxonomía de Bloom que me señala más o menos en qué parte está, para no estar adivinando como un más o menos. Un más o menos no existe dentro de los instrumentos, es tener claridad de qué es lo que estoy calificando. Tenemos otra cosa que es el factor 3, el tiempo disponible, y eso también es muy importante. ¿Cuánto tiempo tienes realmente para evaluar? El tiempo va a definir el tipo de instrumento que puedes aplicar y analizar. Si solo tienes 5 minutos, aplica algo breve, rápido de observar y registrar. Aquí estamos las listas de cotejo, que no son malas, porque realmente nosotros podemos especificar muy bien el criterio, no poner hizo la tarea, ¿no? Esa lista de cotejo es muy pobre, porque si queremos utilizar una lista de cotejo para la mayoría de las cosas, pero que sea profunda, entonces tenemos que poner criterios más avanzados, como los que vamos a aprender a hacer en las rúbricas, pero lo podemos poner en la lista de cotejo y nada más, pues seleccionar sí, no, tal vez, o en este caso colores, que entonces se convertirían en una escala estimativa. Es que ahorita vamos a ver esto, pero las listas de cotejo, las escalas estimativas y las rúbricas son hermanas muy cercanas, o sea, entre ellas realmente es muy fácil hacer una lista de cotejo que sea una rúbrica, y ahorita vamos a ver por qué. Escalas de autoevaluación con emojis, por ejemplo, que en este caso ya es el alumno escribe específicamente una escala, cómo se sintió, cómo vio su trabajo, etcétera. Y semáforos de comprensión al cierre. Todos estos son instrumentos. El otro factor es si tienes mucho tiempo, como 40 minutos o más, entonces puedes usar instrumentos más completos y detallados como una rúbrica, una evaluación cruzada o un diario reflexivo, que no nada más es poner de manera grupal lo que se hizo, que fue como el que entregamos esta semana al principio, desde el lunes, o la semana pasada, que fue cuando se creó, sino ya es individual y se tendría que tener así como un cuaderno donde se imprimen todo este tipo de archivos para ir avanzando con cada uno de los alumnos. Si se tiene más tiempo, por supuesto. Y después, si tenemos más de minutos, o sea que esto lo voy a evaluar a lo largo de varias semanas, entonces por supuesto que las técnicas que se pueden utilizar, o sea aquí habla de combinar instrumentos, técnica, portafolio, ¿no? Instrumento, pues un registro de avances o una bitácora de investigación, sirven las rúbricas para evaluar los portafolios y dejarlas ahí. No todos los instrumentos requieren mucho tiempo, pero sí debes prever el análisis posterior. Si vuelvo a decir lo que decía al inicio, si tú aplicas pero no retroalimentas y no acompañas, entonces pues no te desgastas haciendo tantos instrumentos porque no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces estos instrumentos deben tener un análisis posterior. O sea, ¿yo para qué estoy aplicando esto? ¿De qué me sirve tener tantas hojitas de autoevaluación o coevaluación? ¿O para qué me sirve tener todos estos listas de cotejo que son muy sencillas, o estas bitácoras, ¿no? Que son como los más sencillos? Algo tienen que tener de intención. Después tenemos el factor 4, que es la finalidad de la evaluación. ¿Para qué vamos a evaluar? No es lo mismo evaluar para enseñar que para calificar, ¿no? Entonces aquí, en la diagnóstica, obviamente ya sabemos que se aplica antes de empezar. Es para conocer saberes previos, detectar puntos de partida. Nos va a servir mucho en los portafolios para hacer una comparativa entre cómo se inició y cómo se terminó, ya sea desde la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación. Y los instrumentos ideales para trabajar, pues pueden ser pruebas cortas. Bueno, estos no son instrumentos, estas son técnicas. Pruebas cortas, lluvia, listas de cotejo, que este sería un instrumento. Y la conversación diagnóstica, que también es una técnica. Aquí se recomienda que el instrumento sea muy sencillo, que fue el que se puso, listas de cotejo, porque son los más fáciles de recabar información y porque aún no podemos ahondar. Si tenemos mucho tiempo, pues utilizamos una rúbrica, pero si no, una lista de cotejo puede ser bastante funcional.
Si lo que yo voy a hacer es una evaluación formativa que ya va a ser durante el proceso, eso quiere decir que va a haber un acompañamiento y una retroalimentación durante las sesiones, no todos los días se tiene que sacar una actividad de la evaluación formativa, pero sí puede haber trabajos muy específicos que nos marcan la comparativa entre estos. Entonces, durante el proceso es para acompañar, retroalimentar y ajustar actividades para esos alumnos y sin consecuencias numéricas, ¿sí? Esto es muy importante porque utilizamos las rúbricas y queremos meternos en esta parte de las consecuencias numéricas. Lo correcto sería que no. Sin embargo, como estamos en un sistema numérico, porque vuelvo a repetirlo, está muy padre toda esta parte de la evaluación formativa, pero no estamos abarcando... más bien nuestras autoridades no han abarcado esta parte de cambiar el sistema de calificaciones, pues a final de cuentas muchas rúbricas se tienen que convertir a escalas, a números, ¿no? Los instrumentos ideales para la evaluación formativa siempre van a ser rúbricas parciales. ¿Por qué parciales? Porque se utilizan cada que se recaba una evidencia. Estas rúbricas son muy completas, porque aunque no se evalúen todos los criterios en todos los trabajos, esa rúbrica siempre sirve para todos los trabajos. Los portafolios, que es una técnica, son súper importantes para poder ver el proceso. Si no tienes un portafolio, no puedes calificar procesos. Y un portafolio no significa tener los trabajos adentro de tu locker o en un folder muy bonito o una libreta especial, pero sí que sepas que hay actividades muy específicas y que si un papá llega, tú sepas rápidamente decirle y son las actividades que me muestran a mí el desempeño de su hijo, ¿no? El registro anecdótico, que ese sí es un instrumento. El diario de campo también es un instrumento. Y las coevaluaciones, que son técnicas. Todas estas pueden servir para los procesos. ¿Por qué no está la autoevaluación? Porque recordemos que esa es como ya el alumno para que haga metacognición de todos los contenidos. Después tenemos la sumativa, que normalmente es al final del proceso, es lo único que nos importa. Es para ver resultados y logros. Puede influir en la calificación, esta sí, porque al final de cuentas tenemos que calificar algo cuando hablamos de criterios cuantitativos, y la otra es más para criterios cualitativos. Los instrumentos ideales pueden ser rúbricas ya más completas, porque es una rúbrica final para el trabajo final, escalas estimativas, un producto final evaluado, que esta sería la técnica. Aquí viene un tip, que la evaluación formativa también puede usar instrumentos formales. Lo que cambia es la intención y el momento en que se aplican. Porque también a veces estamos peleados con que si es sumativa, no, ya estamos aplicando mal la evaluación, somos los peores maestros, no vamos con la NEP. No, también se pueden aplicar instrumentos y se pueden hacer retroalimentaciones y acompañamientos, pero cambió la intención y el momento porque estaba al final. La diagnóstica va al principio, la formativa va durante. Entonces, con esto ya es como tener un checklist rápido. Ya definí mi grado. Son chicos, ok, tengo que utilizar actividades muy sencillas, pictogramas, colores, emojis. Ya identifiqué el tipo de aprendizaje, ok, es actitudinal. Ya sé cuánto tiempo real tengo para calificar. No, pues nada más tengo 5 minutos porque es una actividad completamente de observación y no puedo observarlos a todo el mismo tiempo y no va a quedar registrada evidencia como tal. Y tiene una finalidad, sí, un diagnóstico. Entonces ya tengo yo la claridad. Tiene que ser una lista de cotejo muy sencilla, con pictogramas que yo pueda rápido tachar, con pocos criterios, porque tengo muy poco tiempo para calificar, por lo que si pongo mucho me voy a perder a la hora de estar calificando, y mis grados son pequeños, ¿no? O pueden ser grandes también, pero en este caso sí se haría. Entonces, ahora sí, con esto ya podemos elegir los instrumentos que nos funcionen sin estrés y con un poco más de sentido. Ahora, las rúbricas. Aquí viene una gran pregunta de la complejidad de estas. ¿Y realmente son tan difíciles de diseñar? Pues no son tan difíciles de diseñar. ¿Cómo vamos a crear una rúbrica sencilla? Esto va a ser lo más fácil que se pueda. Recuerden que en el newsletter va a venir esta información de cómo ir desarrollando paso por paso esta rúbrica. Vamos a definir de 4 a 6 criterios como paso 1, ¿sí? Vamos a usar niveles de logro que requieren apoyo, estándar avanzado, que también te lo vamos a explicar. Vamos a elegir verbos de la taxonomía de Bloom, que no sabemos al revés el derecho, porque la han mencionado mucho. Vamos a agregar adverbios de frecuencia y al final se van a redactar los criterios observables y claros. Pues vamos con el paso 1, que es definir 4 o 6 criterios. Aquí es importante
que en una rúbrica se coloquen 4 contenidos a 6, ¿por qué no más? Porque si no se vuelve más compleja de calificar. Podemos definir los aprendizajes esperados, podemos hacerlo a partir de aprendizajes esperados, bueno, que en este caso son PDAs, perdón, contenidos del programa, libros de texto, porque el libro de texto al principio cuando empezamos a trabajarlo tiene una leyenda de qué pasará en esa aventura, ¿no? Entonces también de ahí se pueden sacar algunos criterios. Aquí yo pongo un ejemplo, por ejemplo. Yo digo, si el contenido es el poema, entonces lo que podemos utilizar es definición de poema, rimas, versos, estrofas, figuras retóricas como símil y metáfora y aliteración. Esta es una rúbrica conceptual o de contenido como las que había llamado hace rato. Está enfocada en cosas académicas, específicamente más, bueno, teórico-prácticas. Si el contenido fuera la independencia de México, nuestros criterios así de manera rápida diría yo lo que quiero ver es que sepa cuáles son los personajes importantes, que ubique las 4 etapas, que ubique las fechas más importantes de este suceso, porque no es memorizar por memorizar, ubique algunos lugares que también son importantes y el orden cronológico de los datos es lo que me importa, que sepa que Miguel Hidalgo fue primero que Morelos y que Mina fue después que Morelos y que Iturbide es el final, ¿no? Entonces, bueno, Iturbide y Vicente Guerrero. Entonces, esto es muy importante porque yo tengo que definir qué es lo que quiero hacer. Ahora, decía que tengo que utilizar los niveles de logro, pero ¿qué son los niveles de logro y por qué considero que muchas veces están mal aplicados? Muchas veces, bueno, voy a empezar de arriba para abajo y después voy a explicar el error que yo he visto. Requiere apoyo significa que hay un dominio cognitivo muy básico, no hay conocimiento o domina un 10%. O sea, es un alumno que requiere apoyo, que requiere alguien que se siente con él y le explique, ya sea yo, un tutor, padre de familia. Se acerca al estándar, es un dominio que está por debajo de lo que pide el programa de estudios, ¿sí? Eso quiere decir que es un dominio entre el 11 y el 69%, que sería como un 7, ¿no? Es como este alumno tiene un 7, un 6. Aquí puede variar, puede haber personas que dicen, bueno, para mí un se acerca al estándar es un 5. Ahorita les voy a decir por qué no puse el 50%. Pero es un alumno que está por debajo de lo que el programa requiere, ¿no? Si tu programa requiere que tu alumno sepa las rimas asonantes y consonantes, este alumno sabe qué son las rimas, pero no se distingue entre consonantes y ay, se me fue lo de asonantes, ¿no? Y el estándar abarca hasta el 100%, por eso les decía que aquí no podemos dejar el se acerca al estándar tan debajo. Es un dominio de tema básico, requiere un programa o un poco debajo de él, va del 70 al 100%, son los niños con 10, porque domina el contenido que tú le estás dando. Pero, ¿qué es el avanzado? Y yo he visto que el avanzado más bien sería el estándar, le ponen el 70 al 100%, no. El avanzado es un alumno que supera el dominio del tema, ¿sí? Si yo, supongamos que yo estoy explicando las rimas en tercer año, que nada más vienen rimas como tal, y llega un alumno que me dice, maestra, yo me puse a leer y me gustó mucho y vi unos videos y sé que hay rimas consonantes y asonantes, ese alumno es avanzado porque superó los contenidos, no es un alumno estándar. Lo estándar es lo que enseñamos o lo que está en el programa. El avanzado es el que está por encima de ese programa y siempre hay alumnos así. Y a veces creemos que los avanzados son el del 100%, pero no es así. Una vez que tengo bien definidos estos niveles, que obviamente ustedes me pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso y el avanzado es el 70 al 100, bueno, lo pueden hacer como ustedes deseen, pero tener bien definidos cuáles son mis niveles de logro. Entonces, ahora viene la taxonomía de Bloom. En esta taxonomía de Bloom tenemos que entender que hay, ¿cómo se llaman estas? Procesos de pensamiento de orden inferior y de orden superior. Los de orden inferior requieren menos capacidades y habilidades, se podría decir, cognitivas. Estas son habilidades cognitivas, perdón, para poder realizar los ejercicios, y los de orden superior requieren una capacidad más avanzada. Y normalmente estos se usan para alumnos que ya han terminado este proceso de operaciones concretas que plantea Piaget. Y esto es muy importante explicarlo porque muchas veces creemos que se puede aplicar una habilidad cognitiva de orden superior como la evaluación o la síntesis a alumnos de primero o segundo. No, aún no han desarrollado esa fase para poder hacer eso. Entonces, la taxonomía de Bloom no es, o sea, no todos los criterios o todos
sus campitos son para todos los niños. Y aquí lo importante es, no se utiliza un orden inferior para un nivel alto. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo la rúbrica y entonces para poner en el nivel, en este, que es se acerca al estándar, yo digo, compila poemas y sabe, o sea, eso que acabo de hacer, de utilizar el de compilar que está en síntesis, es un verbo muy avanzado para un criterio muy bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque normalmente es, estos primeros dos son normalmente, o estos primeros tres son los de se acerca al estándar, y de aplicación análisis son el estándar más o menos, y de síntesis y evaluación que ahí siempre son los avanzados. No es una regla, pero más o menos así se manejan. ¿Por qué no hablé de se requiere apoyo? Porque a veces no alcanzan, ¿verdad? Ni siquiera lo básico. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no utilizar verbos de los que están acá superando con contenidos muy bajos, ¿no? O sea, con niveles de logro muy bajos. Y entonces ahora sí, después sigue agregar los adverbios. Aquí voy a enseñarle. A ver. Por ejemplo, aquí yo tengo los adverbios que obviamente estos me van a terminar de dar con claridad cuál es el dominio cognitivo y el verbo en la taxonomía de Bloom. Y el adverbio lo que va a hacer es dejar clara la frecuencia con la que domina la acción. Entonces, por ejemplo, ya no se ve mi mouse. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que yo escogí la rima, ¿no? Entonces, no sabe qué son las rimas o solo sabe su definición. Y aquí yo tengo dos cosas. Aquí le voy a poner. Este que hice decir es mi verbo de la taxonomía de Bloom, que si yo me voy para atrás, lo voy a encontrar en conocimiento o en comprensión, nada más que no se alcanza a ver toda la imagen. Y acá en se acerca al estándar, resolver es mi verbo de la taxonomía de Bloom, y acá en estándar, probar es mi verbo de la taxonomía de Bloom, y en avanzado es comparar. ¿Y cuál es mi adverbio? Aquí. Normalmente requiere apoyo, nunca o rara vez lo hace. Esto es casi siempre un clásico que esté aquí. Se acerca al estándar, casi siempre es ocasionalmente o frecuentemente. Estándar es frecuentemente o siempre, o casi siempre, porque obviamente no todos son del 100. Pero el avanzado es siempre y más. Recordemos que eso significa el avanzado. Siempre lo hace bien, siempre. Si no podemos decir que lo hace siempre bien, entonces tampoco es avanzado. Y aún así para mí no sería un avanzado porque requeriría saber un poco más de lo que le estoy enseñando, pero bueno, que sepa todo lo que le expliqué, siempre la tiene bien, ok, puede ser un avanzado. Y acá yo tengo arriba como mis ideas, ¿no? O sea, rima no la sabe, acá en cerca del estándar, pues para mí sería identifica qué son las rimas. En el estándar sería, bueno, identifica y puede crear algunas rimas sencillas. Y en avanzado es conoce los dos tipos de rimas, las identifica y las ejemplifica, que eso es algo completamente también diferente. Normalmente los avanzados tienen más los avanzados y el estándar deben tener un poco más, no solo lo teórico, sino también lo procedimental. Y una vez que ya tengo definido esto, entonces ya venimos aquí, que es la redacción de los criterios. Entonces, requiere apoyo significa que no conoce las rimas o rara vez puede decir una definición de ella o donde las podemos encontrar. Si nos damos cuenta, lo amarillo está representando los adverbios, el rojo está representando mi verbo en la taxonomía de Bloom de acuerdo a una habilidad cognitiva de orden inferior, y lo verde está marcándome el conocimiento que voy a lograr, ¿sí? Igual se acerca al estándar, es ocasionalmente, resuelve, que sería el verbo, ejercicio donde identifica las rimas en un poema o en una canción. Esto en verde, ¿cómo lo desarrollé? Yo tenía una idea acá, ¿no? Identifica, así lo había puesto simple, entonces, pues nada más lo desarrollo, que identifica, ¿qué? Pues las rimas, porque estoy hablando de las rimas, ¿no? Frecuentemente, sería el estándar, prueba el uso de rimas cuando crea poemas o canciones, quiere decir que ya pone en práctica lo que sabe.
Y el avanzado compara dos tipos de rimas, asonantes y consonantes, y las ejemplifica con éxito las dos mostrando sus diferencias. Es lo que les decía, no es tan complicado porque tienes que tener nada más la claridad de los adverbios que siempre son los mismos, que son los que les había puesto acá, siempre están en ese nivel. Los niveles de logro, que son estos que les puse aquí, a diferencia de si ustedes quieren cambiar el avanzado y el estándar. Y los verbos de la taxonomía de Bloom pues no son tan complicados. Si encuentras un verbo dentro de estos primeros dos, o sea, de aquí para acá, y decides que entonces son para... ay, se me fue. Para el requiere apoyo, tal vez, ¿no? Y si yo digo, bueno, y estoy hablando de niños que están más avanzados, obviamente. O sea, niños de orden de sexto, ¿no? Por ejemplo, el quinto. Si yo digo, no, ahora requiere, se acerca al estándar, pues entonces pueden ser estos que están aquí, ¿no? Y si yo después quiero, los niños que se acercan al estándar, pues normalmente son niños que están aquí, ¿no? Y los avanzados, esos sí no están mezclados como los estoy poniendo aquí. Los avanzados siempre son síntesis y evaluación, tienen capacidades de orden superior, ¿sí? Entonces, esa es una idea de cómo los podemos organizar. Igual los niveles de logro los podemos tener a la mano. Y ya sabiendo los niveles de frecuencia, entonces es más fácil poder hacer estas actividades. Aquí, lo que yo les decía de que están de la mano rúbricas, escalas y listas de cotejo es porque, por ejemplo, yo puedo crear mis criterios. Si yo voy a utilizar una lista de cotejo, entonces utilizo el criterio de estándar. No voy a utilizar ni el avanzado, ni el de cerca del estándar, ni el requiere apoyo, porque la lista de cotejo es, ¿lo hace o no lo hace? Lo hace significa que hace lo que yo le enseñé. Entonces, pongo los criterios de estándar y entonces ya convertí mi rúbrica de manera sencilla a una lista de cotejo. Y si yo lo quiero hacer por escala estimativa, entonces lo podemos hacer como lo tiene CISAT. Yo tengo mi rúbrica aquí, pero el requiere apoyo es 1, se acerca al estándar es 2, estándar es 3, avanzado es 4, y a la hora de que yo califico, lo coloco con números 1, 2, 3, 4, y entonces es más fácil de calificar, tener que tener un documento para cada alumno, y se convierte en una escala estimativa, porque tampoco es ser tan puntuales, ¿no? Los criterios pueden ser un poco más ligeros, menos ortodoxos, como son una rúbrica, que sí tienen que escribir así con santo y seña, porque recordemos que las rúbricas son para entregárselas a los papás, a los supervisores, a los directivos, y que entonces al alumno, y que entonces el alumno vea y diga, ok, la maestra me acaba de poner que mi nivel es estándar porque es el que está tachado o coloreado, entonces quiere decir que pues uso las rimas cuando creo poemas o canciones. Pero quiere decir que no pude entender que eran asonantes y consonantes. Y ya sea que un alumno quiera enseñárselo o el papá se lo explique o algo, pero para eso sirven las rúbricas, para ese acompañamiento y porque se le tiene que dar retroalimentación a alguien de esa rúbrica. Preguntas frecuentes que estuvieron haciéndome a través de WhatsApp es, bueno, ¿y qué pasa si mi grupo es muy diverso? Por ejemplo, como las escuelas multigrado. Bueno, pues aquí es mucho más sencillo adaptar el lenguaje a usar pictogramas y evaluar con apoyo visual en vez de meternos a criterios muy descriptivos, ¿no? Y si no tengo tiempos para crear este tipo de rúbricas, recordemos que la inteligencia artificial vino a hacernos la vida más fácil, pero profesionalmente usarla con ética para poder aplicarla con los alumnos. No todo tiene que ser creado por nosotros y no es fraude o no está mal si utilizamos la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si me piden calificación numérica, que era una de las cosas que decíamos? Bueno, se puede traducir a rangos porcentuales o escalas. Por ejemplo, si yo tengo mi escala estimativa como la que les decía, 1, 2, 3, 4, si mi alumno tiene 4 en los 4 criterios, quiere decir que voy a juntar 16 puntos. O sea, 16 puntos es 10, ¿no? Y si el alumno nada más junta un punto en todos, entonces va a juntar 4 puntos. Eso quiere decir que 4 puntos es igual a 5. No hay una puntuación más baja, no hay 3, 2 o 1 porque no puedes ponerle 0 en una escala estimativa. Entonces, a partir de ahí, de saber que 4 es igual a 5 de calificación y 16 es igual a 10 de calificación, los otros números que son de 6 a 15 los repartes en calificaciones para que sea el 6, 7, 8, 9. Y entonces así se hace que una escala, una escala estimativa o una rúbrica se convierta en un número
porque sí es una situación que nos preguntamos mucho, ¿no? Y si mi equipo directivo no lo entiende, bueno, aquí es muy importante entender esta autonomía curricular. Yo no entiendo cómo, bueno, a veces no queremos meternos en problemas, pero muchos directivos siguen metiéndose en las maneras de evaluar, en la manera de trabajar los libros de texto. Recordemos que nuestra autonomía curricular nos permite trabajar con los materiales que queramos. No, si yo no uso los libros de texto, no estoy violentando el derecho de los niños, ni estoy faltando a mi autonomía curricular. Lo que sí no es posible, y lo dice ahorita no me acuerdo cuál es el acuerdo, creo que es el acuerdo de evaluación, no puedes omitir los PDAs. Esos no están para decir, no quiero enseñar este PDA, voy a enseñar un PDA diferente todos los días, aunque no vean nunca lo del programa. Eso sí es violentar el artículo 3º, pero el que es su derecho a la educación. Pero el uso de los materiales que yo decida, esos están por mi cuenta y es autonomía curricular. ¿Quién es un directivo que te está molestando con algunas cosas como quiero ver los libros terminados? No me parece bien esa manera en la que evalúas. Yo los invito a que investiguen un poco más qué es la autonomía curricular, le pongan a ChatGPT, a Gemini o alguna IA, explícame a profundidad qué es la autonomía curricular de la nueva escuela mexicana y dime a mí como maestro qué puedo y qué no puedo hacer. Y si mi directivo está bien o está mal, y la inteligencia va a entrar en un modo más reflexivo y te va a decir la realidad con la que tú puedes argumentarle a tu maestro. Yo entiendo que a veces tenemos tantas cosas como para leer tantos documentos, es muy complicado, pero podemos ingresar el documento. Gemini no tiene el límite de subir documentos, ChatGPT sí, y decirle, analízame este documento y dime qué habla de la autonomía curricular, ¿no? Y argumentar y no permitir que, pues que se pasen, porque sí conozco, bueno, yo que me dedico a crear materiales multigrado desde hace 8 años, me ha tocado escuchar a muchos compañeros o colegas que se acercan y me dicen, maestra, es que sus planeaciones no me sirven porque tengo que contestar todos los libros de arriba hacia, o sea, así que de principio a fin y en orden. Por quién dijo cuál era el orden. Y más ahorita con la nueva escuela mexicana que todo es mucho metodología activa, o sea, hay que meternos un poquito más a esto y recuerden, no es tampoco que tengas que leerte las 600 páginas, si la tienes tiempo para leerlas, súper bien, vas a estar más capacitado, pero no tienes tiempo de leerlas porque tienes muchas actividades, no está mal que recurramos a estos instrumentos como la inteligencia artificial, ¿sí? Y por último, para ir cerrando, pues evaluar también es cuidar. Cada instrumento bien usado no solo mide, vuelvo a repetir, estos instrumentos bien usados acompañan, orientan y humanizan, ¿sí? Porque el niño ya no tiene cara de número, sino tiene una habilidad y un desempeño. Y no todos son malos, porque también el número es un 5. ¿Y qué significa el 5? Reprobó, está mal. Pero un criterio, tú puedes tener una rúbrica y en la rúbrica tener 1 en 4 y los demás en 1. Pero el niño tiene habilidades, entonces está humanizando un poco más a la educación. Agradezco mucho por acompañarnos en este espacio que apuesta por una educación más consciente, más cercana, más real. Recuerden que todos los viernes a las 8 nos vemos aquí para estar hablando de estos temas. Si poco a poco se empiezan a conectar más personas, vamos a empezar a invitar a psicólogos educativos, maestros de educación especial, etcétera, para hablar de temas pues más profundos que competan obviamente a nuestra labor docente. Y también los invito a seguirse uniendo a las redes sociales que tenemos activas, sobre todo Facebook. Ahí regalamos mucho material educativo. La siguiente semana se van a estar regalando plantillas para trabajar las tablas de multiplicar, por ejemplo, o la lectoescritura, etcétera. Aparte de los contenidos teóricos que estamos platicando aquí todos los días. Y no olviden que estos recursos están disponibles en nuestro newsletter, que son estos listados de correos donde tú dejas tu correo. Y que todos los domingos se envía un newsletter. Todos los domingos se envía el resumen y la profundización del tema que se habló en la semana. Y los recursos gratuitos. Y en el canal de WhatsApp estamos todo el tiempo notificando cuando se sube algo en el blog, en Facebook, en YouTube, por ejemplo. Cuando hay recursos gratuitos, entonces también quédense ahí en el canal si realmente quieren recursos que puedan ayudarlos a su práctica docente. Y pues eso sería todo de mi parte. Agradezco el tiempo que estuvieron. Creo que no hay preguntas, entonces hasta aquí quedaría. Y nos vemos el siguiente viernes. Acuérdate, conectarte, prender notificaciones, invitar a otros compañeros, sobre todo porque te vamos a volver a nuestro campo de batalla, ¿verdad?
Entonces, hasta pronto.